Hola, muy buenos días o tardes, dependiendo de la hora que usted esté viendo este video. Sean todos bienvenidos a la primera presentación de este canal llamado Redpoint. Me llena de felicidad y les agradezco brevemente por el tiempo que se toman en oír y ver este video. Mi nombre es Kevin Uriel y es un placer estar con ustedes. En esta emisión hablaremos de los siguientes excelentes temas. Así como también los temas de 2.2 sindicato, coaliciones, asociaciones, 2.3 requisitos de constitución. Abordaremos asimismo los siguientes temas: 2.4 federaciones y confederaciones, 2.5 negación de registros. Por último, abordaremos los siguientes: diferencia entre contratos colectivos y contratos ley, causas de suspensión y terminación, las relaciones colectivas de trabajo. Los temas que hablaremos en este video son muy interesantes. Para este video contamos con la presencia de distinguidas personas especializadas en el tema, las cuales es un placer estar compartiendo estos momentos. En breves momentos iniciaremos, pero no se te olvide darle al botón de suscribirte, darle like y compartirlo con todos tus amigos y familiares, para que se enteren de esta valiosa información. Empezamos. Presentaremos a las personas que hoy nos acompañan. En primer lugar, contamos con la presencia de una super especialista llamada Adriana. Adelante. La gente que nos acompaña hoy, es un gusto verla nuevamente aquí en su programa favorito. Suenan muy interesantes esos temas, compañera, pero por este lado tenemos a nuestra invitada Juliana. Adelante. Hola a todos, es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes, compartiendo más, ya que abordaremos nuevos temas muy importantes como los contratos colectivos, sindicatos, contrato ley y mucho más. Espero ser de gran ayuda y poder generar nuevos conocimientos hacia ustedes. Un gusto y continuemos. Mucho gusto de contar con tu presencia, pero también nos acompaña Diana. Adelante. Hola, buenas tardes, días y o noches. Es un honor encontrarme nuevamente con ustedes en este podcast que espero y sea de su agrado con los nuevos temas que presentaremos. Espero que sí, y esperamos que nos aporte un poco más del conocimiento el compañero Jesús. Adelante. Hola, espero y sea de su agrado escuchar estos temas importantes. Mi nombre es Jesús Kevin Osorio Allende, quien les compartirá información muy relevante. Eso es muy bueno de tu parte, que nos vengas a compartir un poco de tu amplio conocimiento, Jesús, para argumentar estos temas que abordaremos. Por último, una experta en estos temas, Marisol. Adelante. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Marisol Altamirano y les doy la bienvenida a este segundo video de su canal Redpoint. El día de hoy compartiendo mucha información que esperamos les sirva de mucha ayuda. Mucho gusto, Jesús, espero que te sientas muy cómodo. Empezamos con el temario. La compañera Juliana nos va a explicar un poco de la definición del contrato colectivo del trabajo. Adelante. Gracias, Kevin, por permitirme estar una vez más con ustedes aquí en el programa. Bueno, hoy les hablaré sobre un tema muy interesante que es contrato colectivo de trabajo. Para eso debemos tener claro que un contrato colectivo de trabajo es el pacto que fija las condiciones de trabajo y su finalidad es dignificar la actividad laboral. La Ley Federal del Trabajo, en el artículo 386, define el contrato colectivo del trabajo como el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con el objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. En esta definición se nos dice que un contrato colectivo de trabajo, en pocas palabras, son las condiciones que se pone antes de iniciar la relación laboral. En este contrato se especifican las generalidades del tipo contrato, el salario, prestaciones, horarios de trabajo y sobre todo los derechos y obligaciones que tienen los trabajadores. Su principal objetivo es que se le otorga de cierta manera seguridad laboral a los trabajadores, ya que tiene como mediador el sindicato para regular la relación que se tiene entre trabajador y patrón. También por medio del sindicato se podrá establecer algunos estatus que tanto el patrón como los trabajadores tenían que acatar. El patrón que emplee trabajadores miembros de un sindicato tendrá obligación de celebrar con este, cuando lo solicite, un contrato colectivo. Si el patrón se niega a firmar el contrato, podrán los trabajadores ejercitar el derecho de huelga. Si concurren sindicatos de empresas neutrales unos a otros, el contrato colectivo se celebrará con el que tenga mayor número de trabajadores dentro de una empresa. Si concurren sindicatos gremiales, el contrato colectivo se celebrará con el conjunto de sindicatos mayoristas, que representan a los profesionistas siempre que se ponga de acuerdo. Ahora veremos más a detalle qué es lo que contiene un contrato colectivo de trabajo. Número 1.
los nombres y domicilios de los contratantes. 2. Las empresas y establecimientos que embarque. 3. Su duración o la expresión de ser por tiempo indeterminado o por obra determinada. 4. Las jornadas de trabajo. 5. Los días de descanso y vacaciones. 6. El monto de los salarios. 7. Las cláusulas relativas a la capacitación o adiestramiento de los trabajadores en la empresa o establecimientos que comprenda. 8. Disposiciones sobre la capacitación o adiestramiento inicial que se debe impartir a quienes vayan a ingresar a laborar a la empresa o establecimiento. 9. Las bases sobre la integración y funcionamiento de las comisiones que deban integrarse de acuerdo con esta ley. Como ya vimos, estos son los componentes que tienen los contratos colectivos. En estos se desglosan los nombres tanto del patrón como del trabajador, en qué empresa se desempeñará, la duración que tendrá dicha relación de trabajo, las horas que se laborará, los días de descanso y las vacaciones que se le otorgarán. Cuando sea el salario estipulado, las capacitaciones que se le dará al trabajador para el área en el que se desempeñará, el cómo se integrará dentro del establecimiento, aparte de todos los componentes que tienen los contratos colectivos. Estos también tienen muchos beneficios como son mejorar las condiciones de los trabajadores, cierto conocimiento tanto a los patrones como a los trabajadores de las situaciones y acontecimientos dentro de la empresa, representa a los trabajadores para tener mejores laborales, entre otras. Muy buena aportación, compañera. Conocer la base de la definición es muy importante. Esto nos lleva a sentarnos más con el temario del sindicato. Adelante, compañera Guadalupe. Gracias por concederme la palabra. Vamos a empezar con un tema muy importante, que es el sindicato que establece la ley. Con esto buscamos profundizar en los artículos y sobre todo comprender este aspecto. El sindicato es una asociación de trabajadores o patrones construidas para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Esto nos dice que claramente que es una organización de trabajadores que está construida para proteger derechos y sobre todo proteger los intereses de sus miembros que representan el salario. Por ejemplo, las presentaciones y los trabajos. Tenemos en cuenta que los sindicatos son creados para trabajadores para beneficiarse o resolver algún problema o desagrado laboral. Los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente sus representantes, organizar sus administraciones y actividades y formular programas de acción. Este sindicato no puede ser influenciado por partes externas como otras compañías. El sindicato tiene los derechos de hacer válida su voz, que su voz se escuche y sobre todo que su voto se haga válido para que se puedan hacer algo contra el problema presentado para un buen funcionamiento. Cabe mencionar que es fundamental que en cualquier sindicato tenga presencia ante los problemas y soluciones que vayan surgiendo, porque esto es uno de los pilares que constituye a cualquier sindicato para el entendimiento con el fin de apoyar a los trabajadores. No pueden ingresar a los sindicatos los demás trabajadores, los trabajadores de confianza. Los estatus de los sindicatos podrán determinar la condición y derechos de sus miembros que sean promovidos a un puesto de confianza. Así es, amigo, si tú eres de los trabajadores que tienen un alto puesto en el cual eres el trabajador de confianza, normalmente se encuentran en los rangos mayores, no pueden ser parte de estos sindicatos. Un dato bien interesante es que en México hay sindicatos muy importantes como lo es la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, que está conformado por varios sindicatos nacionales, lo cual tienen a cargo lo que conocemos como la Confederación Estatal en todas las entidades del país. En otro dato sorprendente de un sindicato, también tenemos grandes desventajas por los sindicatos en cuestión de empresas, porque a una empresa al negociar con un sindicato siempre se habla de dinero. Por ejemplo, cuando los trabajadores quieren hablar de un aumento de salario o de un equipamiento para el mejor rendimiento laboral, entonces a las empresas no les gusta mucho el sindicato. Otra cuestión es la huelga, que está gestionada por el sindicato y que la gente nos escucha. Estoy muy segura que se pregunta qué es la coalición, la cual podemos confundir con el sindicato, que es muy parecida.
Entonces vamos a entrar a lo que es la coalición para poder distinguir y sobre todo cómo separar una de otra. La coalición es un acuerdo de un grupo de trabajadores o de patrones para la defensa de sus intereses comunes. La coalición a la que se refiere este artículo tendrá plena personalidad jurídica, la cual sea la forma de su organización. Está bien interesante este tema porque no es un conflicto, no se va a querer pelear, sino todo lo contrario, busca maneras de obtener lo que se desea de forma razonable, en lo cual nos dice abiertamente lo que quieren, para no llegar a huelgas, ni a cierres de calles o problemas relacionados. Es un acuerdo entre personas que se tratan de obtener un mismo fin por los medios que permitan alcanzarlo más rápidamente. La ley concede la libertad de coalición de trabajadores, patrones. La gente que escucha nuestro programa, estoy muy segura que entiende la diferencia entre uno de estos temas ya explicados, porque vamos con otro tema que son las asociaciones. Las asociaciones son, su nombre lo dicen, son la manera de organizada de agrupamiento entre personas que se reúnen para dialogar problemas y hacer algo en contra de ese problema. Cuando esas surgen, normalmente se convierte en lo que conocemos más como los sindicatos para una obtención de resultados más eficaces para las problemáticas que se vayan presentando. Datos muy importantes, pero vamos a profundizar un poco sobre la ley del trabajo vigente en el registro de los sindicatos. Adelante, Diana. La Ley Federal del Trabajo vigente en registro de los sindicatos se hace ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, remitiendo la siguiente documentación en original copia. 1. Copia autorizada del acta de la Asamblea Constitutiva. Esto quiere decir que debe de realizarse un documento donde se pueda anotar las decisiones que toman los socios sobre la empresa. Segundo, lista o listas autorizadas con el número, CUR, nombres y domicilios de sus miembros, la cual contendrá el nombre y domicilio de los patrones, empresas o establecimientos en los que se prestan los servicios. Esto quiere decir que tiene que llevar información de los colaboradores para que tengan el conocimiento de quiénes son los que participan, dónde es que viven, cómo está su situación económica. Realmente obtienen información de lo que realmente realizan estas personas que llegan a participar en el sindicato. Fracción tercera. Copia autorizada de los estatutos cubriendo los requisitos establecidos en el artículo 371 de esta ley. Esto quiere decir que tiene que llevar una copia de lo que son las normas de la organización o institución para que se pueda basar sobre las normas si realmente se está cumpliendo o si se está abusando sobre algún derecho de algún trabajador, pero realmente lo entregan y posteriormente no lo obedecen. Fracción cuarta. Copia autorizada del acta de la asamblea en que se hubiese elegido la directiva. Este documento es el que da constancia y claridad de la Constitución hacia su sociedad y o empresa. Para poder complementar lo antes mencionado por la compañera, el compañero Jesús nos va a hablar sobre las federaciones y confederaciones. Adelante, Jesús. Bueno, empezando con las federaciones y confederaciones, debemos entender que es una forma similar de asociación de trabajadores o patrones. A diferencia de las federaciones y confederaciones, en tanto la federación está conformada por sindicatos que son personas morales y la confederación está formada por las federaciones de sindicatos. Las federaciones y confederaciones en el derecho laboral son uniones de sindicatos que buscan fortalecer la prestación de defensa de los intereses de los trabajadores. Estas estructuras permiten una mayor representatividad y fuerzas en la defensa de los trabajadores. La federación es una unidad formada por varios sindicatos independientes que se unen para trabajar juntos en la defensa de los derechos laborales. Estas mismas federaciones suelen representar a trabajadores de un mismo sector o industrial y su objetivo principal es negociar la negociación colectiva de los trabajadores. Además de la negociación colectiva o en la prestación de los trabajadores ante los empleadores, su función principal es coordinar a los trabajadores y la participación en la formulación de políticas laborales.
Por otro lado, una confederación de trabajadores es una entidad que agrupa diferentes federaciones o sindicatos. A diferencia de las federaciones, las confederaciones no están directamente involucradas en la negociación colectiva o en la prestación de los trabajadores ante los empleadores. Su función principal es coordinar y brindar apoyo a las federaciones y sindicatos afiliados, promoviendo la solidaridad y la unión entre los trabajadores. En el derecho laboral son uniones de sindicatos que buscan fortalecer la prestación de defensas de los intereses de los trabajadores. Estas estructuras permiten una mayor representatividad y fuerza en la defensa de los trabajadores. Las federaciones, como las confederaciones, desempeñan una gran importancia dentro de los trabajadores, ya que se aseguran en la protección de los derechos laborales y la mejora de las condiciones de trabajo. Estas organizaciones buscan garantizar la igualdad de trato, la seguridad laboral y la justicia social para todos los trabajadores. Las federaciones, como las confederaciones, desempeñan una gran importancia dentro de los trabajadores, ya que buscan la protección de los derechos de los trabajadores para mejorar las condiciones del trabajo. Pasando a un ejemplo sobre el tema, tomando en cuenta el ejemplo de la Confederación de los Trabajadores de México, tanto como federaciones están obligadas a obtener su registro. Si la federación y confederación solicita su registro y muestra todos los documentos complementando con los requisitos de la ley, la autoridad deberá otorgar o no permitir por escrito. De esto sobresale el término de los 60 días. Si no lo hace, puede requerirse nuevamente, pero esto será de 3 días. Si persiste en la omisión, debe entenderse que se le otorgó de manera tácita. De esta forma podrá concluir que fue aceptado su registro. Un país que está repleto de organizaciones es México. Las federaciones y confederaciones del derecho laboral tienen una gran importancia, ya que buscan mejoras para los trabajadores, aunque a veces eso si ni siquiera lo ponen en cuenta. Pero para eso se crean esas organizaciones que solo buscan beneficios propios, no todos, pero la mayoría así lo hace. Es importante recalcar que en México se ha llevado a cabo una reforma laboral, la cual establece nuevos mecanismos para garantizar la representatividad de los sindicatos, pero a veces esto es una trampa. Pero como los mexicanos no se enteran de qué trata de las organizaciones, a ellos no les importa perjudicar a otras personas con tan solo sobresalir ganando algunos pesos. En este país suele tener más poder una confederación, bueno, en todos lados, ya que es más grande de las federaciones, tiene más influencia a la hora de participar en negociaciones con gobiernos. Las federaciones son débiles a comparación de las confederaciones porque en el ámbito territorial están limitadas a un solo país específico, igualmente en la representatividad, ya que las confederaciones suelen ser más reconocidas y representativas a nivel nacional o incluso nivel internacional, ya que se agrupan a varias federaciones. Algo más relevante puede ser que las confederaciones tienen una mayor influencia en la política, ya que tienen un poco más de poder y pueden participar en la creación de políticas laborales a nivel nacional e internacional. En estos temas de interés para los trabajadores, el impacto de las federaciones como confederaciones se reflejan en las promociones de mayores condiciones de salarios, luchan por salarios justos y así como la estabilidad laboral entre los trabajadores. La clave que los hace relevantes es que buscan la protección de la libertad de trabajo y la justicia del ámbito laboral. Ya teniendo muy en claro sobre el tema de los sindicatos, Diana nos va a mencionar cuáles son las limitaciones o cómo se nos podrá negarse este derecho del sindicato. En registro puede negarse únicamente fracción primera si el sindicato no se propone la finalidad prevista en el artículo 356. Esto quiere decir que el sindicato es el que se encarga de un mejoramiento y una defensa para las necesidades de los trabajadores. Si no se llega a cumplir, se puede dar a conocer en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Fracción segunda, si no se constituye con el número de miembros fijados en el artículo 364. El número con el cual se tiene que constituir un sindicato debe de ser mínimo de 20 personas o 3 patrones para que puedan ver las necesidades de los trabajadores y no debe de ser un trabajador de confianza, o sea, un contador, ya que de esta forma los trabajadores no podrán expresarse como realmente se sienten. Fracción tercera.
si no se exhiben los documentos a que se refiere el artículo 365. Los papeles que se deben de tener para poder registrarse son el acta de la asamblea, una lista que autorice los números, nombres, CURP, domicilio de los miembros de esto. Es más que nada para que cuando se registren vayan al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, lo cual ya se había mencionado en el tema de requisitos de constitución, y es muy importante remarcar ya que muchas veces se llega a olvidar. Cuando el solicitante no cumpla con alguno de los requisitos anteriores a fin de salvaguardar el derecho de asociación, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral lo prevendrá dentro de los 5 días siguientes para que subsane su solicitud, precisando los términos en que deberá de hacerlo. Esto quiere decir que si no llega a cumplir ninguna de estas, lo que se puede realizar es un cambio de sindicato para que se pueda buscar una forma para que se realice un nuevo sindicato que pueda cumplir estas normas que marca la ley. La verdad suena muy interesante, ya que sabemos las dos partes, cuáles son los beneficios del sindicato y cuáles son sus limitaciones o cómo no podrían darnos ese beneficio. Pero ahora Juliana nos comentará sobre las diferencias entre los contratos colectivos y el contrato de ley. Sí, Kevin, empezaremos con otro tema muy importante como todos. 2.6 Diferencias entre contratos colectivos y contrato de ley. Ahora les hablaré de las diferencias entre estos dos contratos. El contrato colectivo es el convenio celebrado por uno o varios sindicatos de los trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe presentar el trabajo en una o más empresas en establecimientos. Principales características de los contratos colectivos: acuerdo de voluntades, celebrado entre un sindicato de trabajadores y uno o más patrones, regula las condiciones de prestaciones de servicio, es aplicable a una empresa o más o establecimientos. Como ya lo habíamos visto, un contrato colectivo de trabajo, en pocas palabras, son las condiciones que se ponen antes de iniciar la relación laboral. En este contrato se especifican las generalidades de tipo contrato, el salario, prestaciones, horarios de trabajo y sobre todo los derechos y obligaciones que tienen los trabajadores. El patrón que emplee trabajadores miembros de un sindicato tendrá obligación de celebrar con este, cuando la solicite, un contrato colectivo. Cuando hablamos de relaciones colectivas de trabajo, estamos hablando de acciones y derechos que corresponden a todos los trabajadores por el hecho de serlo. En contraposición, hablamos de relaciones individuales de trabajo o relaciones existentes entre el empresario y el trabajador, a pesar de que ellas medie una normativa legal, un convenio colectivo. Ahora veremos qué es contrato de ley. Es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe presentarse el trabajo en una rama determinada de la industria o declarado obligatorio en una o varias entidades federativas, en una o varias zonas económicas que abarquen una o más dichas entidades o en todo el territorio nacional. Existen diferencias evidentes entre el contrato colectivo y contrato de ley, las cuales se sintetizan en que el contrato colectivo de trabajo es un contrato aplicable a una empresa o establecimiento. Se solicita su celebración ante el patrón. Puede ser otorgado por un solo patrón. Para ser válido, se necesita hacer por escrito y su eficacia depende del registro ante la Junta. Puede celebrarse por tiempo indefinido. Este tipo de contrato es de cierta manera superior a un contrato colectivo de trabajo, ya que implica un proceso más complejo de elaboración. Se establecen las condiciones y características específicas que debe cumplir un trabajador o empleado cuando preste y brinda sus servicios a una rama de la industria en general, y como todo tipo de acuerdo entre dos o más partes, el contenido del contrato de ley está sujeto a la negociación entre las partes contratantes. Como ya pudimos darnos cuenta, cuando existen algunas diferencias entre esos contratos, el contrato de ley se formaliza entre el empleador y trabajador, y el contrato colectivo de trabajo participan todos los trabajadores, sindicatos o asociaciones. El contrato colectivo está por encima de la ley, asegurándose una base mínima de las condiciones que deberán ser respetadas. La vigencia del contrato de ley puede ser de uno o par de meses, mientras que el contrato colectivo puede durar años. La diferencia principal entre estos contratos es que el primero se debe llevar a cabo aun cuando no existe un sindicato, mientras que el otro requiere por fuerza el que exista un sindicato obrero.
La verdad suena muy interesante lo que nos acabas de comentar, compañera. Pero Marisol ahora nos va a enseñar sobre las diferentes causas de la evidencia de la suspensión temporal. Adelante. Claro, ahora pasemos con las diversas causas para la existencia de la suspensión temporal, lo cual hace referencia al paro de labores que designa el patrón, distinguiéndose por la temporalidad de dicha suspensión. Son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento: la fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón o su incapacidad física o mental o su muerte que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión de los trabajos. La primera razón hace referencia a aquellos casos en donde el patrón estuviera en una situación delicada, la cual lo dejaría discapacitado y por consiguiente sin permitirle avanzar con la actividad, por lo cual las relaciones laborales en las que él participa se verían suspendidas mientras se da la recuperación del patrón o mientras se consigue a alguna persona que actúe como su representante y reanude la actividad. Por lo que si este fuera el caso en las relaciones de trabajo, se verían modificadas, ya que habría una nueva persona que actuaría como el patrón y por consiguiente se tendría que responder conforme a sus obligaciones y derechos, mientras que los trabajadores pues se podría decir que laborarán por alguien más, pero el sindicato entraría en este caso para salvaguardar sus derechos. La falta de materia prima no imputable al patrón. Como segunda razón se encuentra la falta de materia prima. Como un ejemplo tenemos a los maquiladoras, que con la pandemia hizo que el trabajo disminuyera, al punto de que varios talleres tuvieron que mandar a su personal a descansar, ya que no había cortes que maquilar, pues en ese momento la creación de prendas no era prioritaria, sino que se necesitaba de quienes armaran cubrebocas, así que muchos dueños de los talleres se vieron en la necesidad de parar la actividad temporalmente. Como vemos, la materia prima hizo falta, obligando a esperar para que la situación se compusiera, y hasta después de unos pocos meses la actividad en distintos talleres se reanudó. El exceso de producción con relación a sus condiciones económicas y las circunstancias del mercado. Para este punto nos referimos al hecho de que en los almacenes tenemos suficiente producción, la cual hasta el momento no ha salido, tal vez porque hay otras empresas que ofrecen productos similares o simplemente la demanda de este es muy baja, por una crisis económica o por alguna otra razón. En fin, las empresas optan por parar la producción, ya que no sirve de nada el seguir si los productos estarán estancados, implicando esto un mayor costo que las ganancias. Por lo mismo, se manda a descansar temporalmente a los trabajadores, mientras la situación que sufren se mejora y así se reanuda el trabajo. La incosteabilidad de la naturaleza temporal, notoria y manifiesta de la explotación. Esta supone un paro de actividades por el hecho de que por el momento ya no hay recursos económicos para seguir. Podríamos pensar en una empresa que inicia una investigación para encontrar yacimientos de petróleo o están explotando minas, pero se necesita del equipo especial, así como de suficientes personas y que por el momento la empresa no cuenta con estos recursos para continuar. Así que mientras se realiza alguna colecta o se habla con socios para saber si otorgan más dinero para la investigación, el personal suspenderá sus labores. La falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos si se comprueba plenamente por el patrón. Algo similar sucede con la falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos. Siguiendo con el caso de las maquiladoras, si los patrones saben que no van a tener suficiente producción o el dinero para pagar a su gente, pues los mandan a descansar, para que no se les den falsas promesas de que sí se les pagará cuando eso no es seguro, y mucho menos el patrón adquiera por otra fuente préstamos que solo le traerán una deuda mayor. La falta de administración por parte del Estado de las cantidades que se haya obligado a entregar a las empresas con las que se hubiese contratado trabajos o servicios, siempre que aquellas sean indispensables. Como referencia de esto tenemos que pasó algo similar en la comunidad. No sé si recuerden cuando los trabajadores de Olimpia suspendieron sus labores en la ciudad debido a que las autoridades correspondientes del ayuntamiento no les habían pagado lo acordado por sus servicios y no regresarían hasta llegar a un acuerdo. Para este tiempo la comunidad se vio afectada, ya que los contenedores de basura estaban súper llenos, las bolsas y demás cosas que se quedaban en la calle, siendo causa de malos olores y de mala apariencia, pues en ocasiones los perros llegaban a romper las bolsas y ni se diga de cómo quedaban los diferentes mercados después
de que los comerciantes se iban. La suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria competente en los casos de contingencia sanitaria. Esta última causa sí implica la suspensión de labores por causas mayores, que por lo mismo ni el patrón o el gobierno pueden controlar, como lo es una pandemia, como la vivida recientemente. Referente a este punto, debemos recalcar que la autoridad sanitaria ha de reconocer dicha contingencia sanitaria para que traiga la suspensión de labores en los distintos sectores y por lo mismo el pago de una indemnización. Sin embargo, en México muchos trabajadores confundieron la situación exigiendo el pago de dicha indemnización a sus empleadores, aunque verdaderamente no tenían por qué hacerlo, ya que el gobierno junto con las autoridades correspondientes declararon la situación como una emergencia sanitaria mediante el Diario Oficial de la Federación el día 30 de marzo del 2020. La emergencia sanitaria se declaró con el objetivo de reducir el riesgo de contagios entre los trabajadores, pero no suponía la suspensión de las relaciones laborales, sino que sería mediante la modalidad a distancia, siguiendo un procedimiento especial. He aquí la importancia de informarse correctamente antes de hablar y exigir cosas que no son. Estas causas podrán llegar a afectar a toda la empresa o solo un sector de la misma. Sin embargo, será de suma importancia el tener en cuenta que el patrón deberá anunciar con toda oportunidad la fecha de reanudación de los trabajos. Dará aviso al sindicato y llamará por los medios que sean adecuados a juicio del tribunal a los trabajadores que presentaban sus servicios en la empresa cuando la suspensión fue decretada y estará obligado a reponerlos en los puestos que ocupaban con anterioridad, siempre que se presenten dentro de un plazo fijo que fije el mismo patrón, que no podrá ser menor de 30 días, contado desde la fecha del último llamamiento. Además de esto, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral tendrá un papel importante al fijar la indemnización que se le pagará a los trabajadores, sin que ésta exceda el mes de salario. Por su parte, tanto los trabajadores directamente o mediante su respectivo sindicato podrán solicitar cada 6 meses a la Junta que verifique si la situación o causal de la suspensión persiste, y si no es así, se fijará una fecha no mayor a los 30 días para que los trabajadores reanuden actividades. Como hemos visto hasta ahora, el trabajo de cualquiera puede verse alterado por una serie de razones, pero puede llegar a caber la posibilidad de que no solo se altere o se suspenda, sino que se termine extinguiendo o dejando sin efecto la relación laboral que alguna vez hubo entre el patrón y sus trabajadores. Así que es adecuado conocer las posibles causas que son para que esto suceda. Son causas de terminación de las relaciones de trabajo, la fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, o su incapacidad física o mental, o su muerte que produzca como consecuencias necesarias, inmediata y directa la terminación de los trabajos. La primera causa es similar a lo visto en la suspensión de actividades, pero en este caso ya es de manera definitiva, pues implica el cierre de la empresa y por consiguiente que muchas personas se queden sin trabajo, ya que no existirá una relación laboral entre el patrón y sus trabajadores. Pensemos en cuando fallece tal vez un dueño de una abarrotera. En este suceso puede hacer que cierre el lugar, ya que si no hay alguien que sepa del manejo de la abarrotera, pues no podrá seguir. Tal vez se venda el lugar o en el último de sus casos, que alguien más tome las riendas del negocio, pero requiere de personal nuevo o si cambia de giro necesita personas más capacitadas, sin serle útil los trabajadores de ese momento, por lo que se dará por terminada la relación para con los trabajadores de ese lugar. La incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación. Para la causa de la incosteabilidad, pensemos en el ejemplo anterior, donde no se tenían los recursos para seguir con cierta investigación o proyecto, y por el momento se suspendían las actividades temporalmente, mientras que se obtenían más recursos económicos. Pero si tal vez los socios deciden ya no invertir más dinero en este proyecto, implicará que los trabajadores ya no volvieran, pues no existe un proyecto o investigación con la cual seguir. El agotamiento de la materia objeto de una industria extractiva. Aquí podemos pensar en todos estos años que se han explotado los distintos yacimientos de petróleo que existen, dando paso en su momento a que estos recursos se terminen, y de ser este el caso, pues dejarían a muchos trabajadores de este sector sin trabajo, ya que la materia prima
es la que mantiene esa industria. Si se acabara, ya no habría manera de reparar la situación. En los casos del artículo 38, las relaciones de trabajo para la explotación de minas que carezcan de minerales costeables o para la restauración de minas abandonadas o paralizadas puede ser por tiempo u obra determinada o para la inversión de capital determinado. Aquí se reconoce que ya no se cuenta con los recursos económicos para seguir adelante con la obra, por lo que se llega a la suspensión de la relación laboral o hasta la conclusión de la misma, ya que a futuro no se le ve una ganancia segura y por lo mismo los trabajadores involucrados se verán en la necesidad de buscar otro trabajo. El concurso o la quiebra legalmente declarado si la autoridad competente o los acreedores resuelven el cierre definitivo de la empresa o la reducción definitiva de sus trabajos. Como última causal y la más obvia está la quiebra de la empresa, que de manera definitiva traiga consigo que todos sus trabajadores pierdan su trabajo definitivamente. Para todos estos puntos, los trabajadores tendrán derecho a una indemnización de 3 meses de salario y a recibir la prima de antigüedad a la que se refiere la ley laboral, que señala que dicha prima deberá ser pagada como si se tratara de un despido injustificado. El trabajador o el patrón podrán rescindir en cualquier tiempo la relación de trabajo por causa justificada sin incurrir en responsabilidad. Existen varias formas de correr a un trabajador, es decir, terminar la relación laboral. A esto se le denomina despido justificado e injustificado. Por lo que concierne al primero, quiere decir que el patrón podrá despedir a su trabajador de manera justificada, o sea que no le traerá consecuencia a cumplir. El patrón puede alegar que lo despidió puesto que no cumplió con alguna de sus actividades. Por ejemplo, estas deberán ser las que se encuentren estipuladas dentro de su previo contrato. Algunas de estas causas pueden ser engañarlo el trabajador o en su caso el sindicato que lo hubiese puesto o recomendado con certificados falsos o referencias en las que se atribuya al trabajador capacidad, aptitudes o facultades de las que carezca. Por ejemplo, al contratar a un ingeniero el cual necesita tener una amplia cartera de atributos que se ha adquirido precisamente en una formación académica, el encargado de contratar a este trabajador deberá verificar que cuente con el título profesional. Muchas veces sí se puede llegar a tener los atributos antes mencionados, sin embargo es necesario contar con un papel que lo compruebe. En este caso de haber mentido, el trabajador será despedido justificadamente. Incurrir el trabajador durante sus labores en faltas de probidad u honradez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus familiares o de su personal directivo o administrativo de la empresa o establecimiento, o en contra de clientes y proveedores del patrón, salvo que mire la provocación que obre en defensa propia. Tengo una tía que trabajaba en una sucursal de Suburbia donde dentro de sus reglas está el ser amables, corteses y educados delante de los clientes. En una ocasión contrataron a un chico que no acataba con esos atributos. Siempre ponía malas caras, incluso llegaba a tener peleas en horarios laborales. Muchos clientes se quejaron, esto resultó en un despido justificado para él. En conclusión, si el trabajador altera la disciplina laboral con sus compañeros de trabajo, con familiares del patrón, clientes, proveedores, etc., será despedido sin problemas para el patrón. Existen empresas donde se trabaja con materiales delicados, maquinaria importante o herramientas. Si el trabajador llegara a dañar intencionalmente estos recursos materiales y utilizarlo como justificante para no querer trabajar y se le sorprenda también, podrá contar como un despido justificado. Estos recursos materiales pueden incluir a los edificios e inclusive materias primas, en fin, todo lo relacionado directa o indirectamente con el trabajador. Cometer en el trabajador actos inmorales o hostigamiento y o acoso sexual contra cualquiera de las personas en el establecimiento o lugar de trabajo. Esto hoy en día desafortunadamente sigue siendo muy común de ver entre trabajadores, o incluso incluyen al patrón o a los jefes de departamento. Si se llegara a descubrir a algún trabajador que realice este tipo de actos hacia cualquier persona en el lugar de trabajo, también se podrá despedir con justificación.
revelar al trabajador los secretos de fabricación o dar a conocer los asuntos de carácter reservado, con perjuicio de la empresa. Por otro lado, hay empresas que manejan secretos industriales. Pueden ser fórmulas, recetas, procedimientos, entre otros, que requieren confidencialidad absoluta, ya que significa cierta ventaja sobre sus competencias. Si algún trabajador llegara a decirlos en cualquier circunstancia, ya sea en sus 5 sentidos o en otro estado, no importará, podrá ser despedido justificadamente. Desobedecer el trabajador al patrón o a sus representantes sin causa justificada siempre que se trate del trabajo contratado. En el contrato que se hace con el trabajador se debe estipular perfectamente y bien detalladas las actividades que éste realice. Si éste llegara a negarse a realizarlas o desobedecerlas, podría ser causante de un despido. Pero si de lo contrario le piden hacer algo que no está estipulado, entonces ahí sí no habrá manera de que sea justificada la acción. Negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades. Vivimos una emergencia sanitaria a nivel mundial y cada vez nos adaptamos más a convivir con este virus. En su momento, algunos países solicitaron llevar a cabo medidas preventivas como usar el cubrebocas, caretas, el uso de gel antibacterial y demás. Si un trabajador se negaba a llevar estas medidas, es también una causa de despido sin responsabilidad para el patrón. Otro ejemplo podría ser en una obra de construcción, que se requiere el uso de cascos, guantes y chalecos, ya que estos podrían evitar un accidente o, mejor dicho, contribuir a que si ocurre un accidente no sea tan grave. Concurrir el trabajador a sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo que en este último caso exista prescripción médica. Antes de iniciar su servicio, el trabajador deberá poner el hecho en conocimiento del patrón y presentar la prescripción suscrita por el médico. Este punto deberá ser tomado más en serio por parte de las empresas, ya que puede llegar a pasar algún problema que pudo ser prevenido si se hubiese tomado más control. Ahora, si se presenta al empleado una constancia donde se le deba suministrar algún medicamento que lo mantenga bajo en estados así, ya sería un caso distinto. En caso de que se cometan algunas acciones que originen el despido, es mejor que el patrón tenga pruebas en donde se reconozca que el trabajador cometió una o varias veces el supuesto, además de notificarle para que después no se sorprenda. Muy buena explicación y muy buen fundamentada. Estuvo extenso este último capítulo, pero me cuesta decirles que ya es la hora de ir finalizando esta emisión, este podcast. Escuchamos a Juliana sobre sus conclusiones. Ahora bien, hemos llegado al cierre de este magnífico podcast, donde abarcamos bastantes temas pero muy interesantes. Y gracias a las personas que estuvimos, claro, me incluyo, esperamos que hayamos podido despejar dudas o alguna inquietud que tenían. Esperemos que la información que les brindamos sea de bastante ayuda y, por supuesto, en mi opinión, los temas que abarcamos lograron de igual manera que yo entendiera aspectos que desconocía, como qué es un contrato colectivo, los sindicatos y entre otros temas que abordamos. Un claro ejemplo de lo que hoy en día estamos viviendo con las confederaciones son los equipos de fútbol, y es que hoy en día esas confederaciones existen más en los equipos de fútbol que en la vida laboral. De acuerdo a lo que estábamos hablando, nos conviene más formar una confederación, ya que tiene más poder ante la ley. En otros temas al tratar también fue muy importante saber cuál es el objetivo de un contrato colectivo de trabajo, ya que este documento permitirá otorgar la seguridad laboral de los trabajadores, teniendo un sindicato como mediador entre la relación obrera-patronal, y a partir de esto garantizar los intereses económicos, profesionales y sociales de las personas inscritas dentro de la organización. Ahora bien, es importante reconocer de igual manera a los sindicatos que conforman cierto número de trabajadores, ya que por este medio del sindicato se podrán establecer ciertos estatus que tanto los empleadores como los empleados deberán cumplir obligadamente. Una de las obligaciones de los trabajadores es cubrir la cuota del sindicato, para que éste pueda seguir fungiendo como organismo autónomo y responda ante cualquier situación que se pueda suscitar en la duración del contrato colectivo de trabajo. Entonces, esto nos abre los ojos y vemos de otra manera las cosas. Y pues gracias a esto nos da a conocer cómo es en verdad la vida laboral, en el cual día a día se ponen las personas al momento de ya estar en un trabajo o bien cuando empiezan a buscar una oportunidad para laborar. Para determinar este tipo
tipo de cosas, me gustaría cerrar mi opinión con el tema de las terminaciones laborales. Bien, cuando existe una relación laboral, bajo algunas circunstancias se puede presentar una suspensión o terminación de las relaciones de trabajo. Las relaciones laborales siempre están expuestas a los cambios. Algunos ocurren en los espacios de organizaciones por necesidades específicas, como por ejemplo expansión, ajustes, o también puede ser el caso de alguna enfermedad que sufre de manera espontánea el trabajador, o bien la determinación de la relación de trabajo porque se haya concluido. También se producen transformaciones en el modelo de negocio o incluso debido a la incorporación de un nuevo sistema o herramienta. A eso debemos de sumarle que suponiendo los cambios que suceden a nivel colectivo. La crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19 es un claro ejemplo de ello. Esto representó una gran modificación en las formas de vida que conocimos antes, afectando a la sociedad y los vínculos laborales, por supuesto. La adopción del home office como sistema de trabajo es una de las muestras de cómo los cambios que se producen de manera externa influyen en las organizaciones a nivel interno. Y es que en esos casos hubo personas que no estaban acostumbradas a trabajar con mucha tecnología, lo que ocasionó que en algunos casos de los trabajadores se tuvieran que acoplar a la manera de trabajar o simplemente renunciaron. En algunos casos simplemente fallecieron por los contagios. Así es como fue que acabó la relación de trabajo. Así en muchos casos podrán sufrir los trabajadores algún accidente, y en caso de que se haya lesionado brutalmente y no pueda regresar a laborar, ahí también se acaba la relación de trabajo. Bueno, les agradezco que nos hayan acompañado en esta nueva misión. Espero volverlos a ver en la siguiente, y en verdad es muy importante mantenerlos informados sobre estos temas. Muchas gracias, compañera Juliana. Ahora escucharemos las conclusiones de Guadalupe. Adelante. Bueno, gente hermosa que nos escuchó y se quedó hasta el final de nuestro programa, estoy muy feliz de que nos acompañen en las conclusiones de mis compañeros y colegas. Tenemos por decir, hay varias maneras de protegernos como trabajadores, y por el paso de estos temas escuchamos y vistos de las maneras más eficaces en la resolución de conflictos y de problemáticas dentro del área laboral, que es el juntarnos como trabajadores para poder pelear esos derechos que todo trabajador tiene, o sea que somos libres de expresar para un mejor desempeño laboral. Y cuando no hay ese conflicto o problema que nos molesta grupalmente y que solamente está afectando a una persona, existe el sindicato para que este trabajador se pueda afiliar y pueda formar parte de para que este sindicato dé el apoyo a su trabajador por el cual está pasando, así poder ayudarlo y solucionarlo. Este sindicato o asociación puede beneficiarnos a todos los trabajadores, ya que si se reúne cierta cantidad de personas, podemos pelear por ese derecho que nos está haciendo válido, por esa desigualdad que está surgiendo dentro de ese área laboral. Estoy de acuerdo con esa parte en la cual nos menciona que ningún trabajador de confianza puede formar parte del sindicato, ya que si este trabajador de confianza forma parte de lo que es nuestro sindicato, entonces surgiría el problema de que nadie se atrevería a decir o comentar el problema que está pasando dentro del área, porque para ser sinceros, los problemas que está surgiendo siempre son por parte de los patrones, por los jefes o personas de un área de alto puesto en la empresa. Como trabajadores hay que apoyarnos y buscar esa solución común para todos, y para que todos estemos en un acuerdo muy bueno, en un ambiente muy bueno, en un lugar en donde el desempeño laboral que estamos dando sea al máximo. Y lo digo verdaderamente, porque trabajadores somos personas que están dando el máximo, y normalmente los malos en este aspecto de explotación laboral, por ejemplo, el no darnos un buen salario y que nos quedemos horas extras, o que no se nos cumplan los derechos como los salarios laborales, las horas extras en los bonos, son los jefes de alto rango. Entonces nosotros tenemos que estar juntando, unirnos y verdaderamente no dejarnos, porque no solo somos nosotros, sino que hay una ley que nos está protegiendo y que nos está diciendo que tenemos un sindicato al cual nosotros podemos acudir en cuestión para una solución como trabajador y tener un apoyo. Como trabajadora con amplia experiencia laboral, recomiendo a todos los trabajadores que están a punto de hacer una demanda, de hacer una protesta, de primeramente
lleven a un acuerdo pues en el cual se puede expresar el problema que se les presenta a la persona que se les llama jefe, porque está más sencillo y no llevar un proceso tan largo cuando te está haciendo la queja. Obviamente, si el jefe no hace caso omiso de lo que se le está diciendo o la queja que estamos presentando, procedemos a lo que es la demanda, la huelga o la protesta. Reconozco que hay muchos casos en los cuales el sindicato no nos quiere apoyar. Ya sé que el sindicato nos protege como trabajadores, pero siendo sinceros, este país en donde vivimos y todo se trata de la corrupción. Siempre va a haber el caso en donde nos hagan caso, en donde no esté el apoyo por parte del sindicato. En estos casos son muy difíciles, pero cabe mencionar que sí se puede lograr. Todos se protegen. Entonces, ¿cómo lo puedo lograr? Pues ahí les va un consejo mío, que es muy bueno en lo personal y que me ha ayudado muchas veces. Si el problema no es solo suyo, sino que es un problema que afecta a varias personas o que varias personas han tenido el mismo problema, pueden juntarse y hacer una pequeña asociación. Y esa asociación que ustedes hagan es como si se fuera un sindicato. Entonces ustedes pueden hacer su huelga, su protesta, pueden apoyarse entre ustedes para problemas que vayan a más allá de lo presente de la empresa. Que el jefe o que los de alto puesto pueden hacer algo en contra de eso, que nuestra voz se escuche, que nuestro voto sea válido y que sea bien reconocido, porque todos somos un equipo. Entonces, ven esta parte de cómo es importante reconocer el apoyo en equipo, porque teniendo una persona a tu lado que puedan apoyarse es bastante. Créanme que si pueden lograr, que pueden hacerlo, que ustedes son trabajadores, que ustedes tienen ese derecho, la ley los protege. Suena muy de película, pero es la ley. Ahora bien, mencionaban mis compañeros, y hago muy recalcarle este punto, ¿por qué los sindicatos se pueden juntar? Y esto, al juntarse, pueden convertirse en una confederación y federaciones. Entonces aquí sigue el mismo punto, que mayor número de trabajadores, mayor número de personas pueden juntarse, pueden hacer muchas cosas para el beneficio de sus trabajadores. Ante las personas más se alza la voz, más grande nos podemos ver a los trabajadores ante estos grandes ejecutivos, grandes jefes, grandes puestos, y no dejarnos pelear por nuestros derechos, porque estamos peleando por algo que nos ganamos, que no estamos trabajando simplemente a hacer válido lo que para nosotros es injusto y que realmente necesitamos para poder sentirnos más cómodos en nuestro trabajo. Todo es para el beneficio de la empresa, aunque los directivos o los jefes no lo vean de esa forma, porque ellos al ver un sindicato es pérdida de dinero y pérdida de tiempo, porque lo que ellos quieren es que trabajemos mucho más de lo que se nos paga y la empresa siga generando, siga volviéndose más la explotación y las desigualdades contra los trabajadores, ya que nos quieren ver como un animal que no tiene derechos y que pueden explotarnos. Prácticamente quieren que nos partamos el lomo en el trabajo, que no comamos. La verdad suena muy duro, pero hay que afrontar la realidad, porque nosotros no nos vamos a dejar, nosotros vamos a pelear. Por eso es muy importante que te quedes en este programa, que escuches todos los días esto, porque estoy segura que el 80, sino hasta que el 90% de las personas que nos escuchan, que están aquí, sabían eso, porque los jefes quieren que vivamos en la ignorancia, que no sepamos porque bien les conviene, pero ustedes no se dejen, les repito, pueden hacer muchas cosas, solamente es cuestión de que ustedes busquen, que ustedes aprendan y que
sentarnos a escuchar estos programas en donde se nos hace presente la información y 100% transparencia. Pueden adquirir conocimientos. Todos somos trabajadores, todos necesitamos dinero y queremos salir adelante. Por eso te digo, trabajador que nos escuchas, pelea por tus derechos. No te dejes pisotear por esas personas porque son injusticias. No te dejas porque quieres, porque hay muchas leyes, hay muchas personas, hay muchos sindicatos que te protegen. Hay confederaciones y federaciones que están día y noche para que tú puedas acudir, para que tú puedas buscar ese apoyo, esa protección que necesitas. Muchas gracias por escucharnos. Realmente estoy contigo y te recalco, no dejes de estar escuchando estos podcasts que de verdad son de gran ayuda con personas que son capacitados para estos temas. Sin más que decir, me despido de ustedes, los quiero mucho. Mi nombre es Adriana Guadalupe y hasta la próxima. Concuerdo con muchos puntos contigo, Guadalupe, pero ahora escucharemos las conclusiones de Diana. Adelante. Bueno, de acuerdo a lo que se ha mencionado en estos temas, llegamos al punto de las conclusiones, donde desde mi punto de vista les agradezco y me da un gusto el que se hayan quedado con nosotros para poder escuchar cada una de las cosas sobre el sindicato, ya que es de suma importancia porque todos dentro de un trabajo llevamos o tenemos un sindicato y esto nos permite saber cuáles son nuestros derechos, para qué se reúnen, porque yo he visto muchas personas que luego dicen, ¿y como para qué el sindicato? ¿A mí en qué me ayuda o en qué me afecta si yo como trabajador no participo? Y está bien porque no saben cuál es su función, qué requisitos necesitan para estar dentro del sindicato y cuál es la importancia de un sindicato dentro de una empresa o dentro de su empleo. Pero como ya aquí lo hemos marcado dentro de cada uno de los temas que se han mencionado tanto por parte de mis compañeros como la mía, es acerca de un grupo de personas que se reúnen para buscar una solución acerca de las necesidades como trabajadores y solucionar problemas a través de llegar a acuerdos. Bueno, esa es su principal función. Ahora, dentro de los requerimientos que mencionaron mis compañeros, decían que tenían que ser a través de documentación para poder registrarse, porque es importante que tengan su documentación tanto de domicilio, porque si llega a fallar el sindicato, se puede ver qué personas son las que están involucradas y si están siendo corruptas o no. Pero como eso no llega a pasar, porque lo digo que hay muchas veces he visto a maestros dentro de las escuelas que dicen que están dentro del sindicato y es como un pretexto que ellos tienen para no asistir a infundir clases. Lo digo porque en algún momento de mi vida lo llegué a vivir, pero es algo que creo que como alumnos nos damos cuenta todos, cómo es que los maestros prefieren o dicen estar en el sindicato, o no lo llegan a decir, pero es notable, y prefieren estar ahí que realizar realmente su trabajo, porque al fin de cuentas pues no les pagan para que se metan dentro del sindicato. Eso ya es algo extra del trabajador si quiere disponer de su tiempo, no es nada obligatorio. Y muchos dicen que sí porque prefieren, aparte pues es cómodo para ellos, y hay otros que prefieren realmente hacer justicia. Pero de 10 personas que hablamos que quieran ser justas, existirá 2 o 1 persona que quiera realizar un cambio para un beneficio grupal, pero es muy raro el caso. Pero bueno, eso no es el punto, pero dentro del sindicato tiene que haber respeto. Un trabajador de confianza no puede estar como tal dentro del sindicato, ni puede estar escuchando lo que lleguen a hablar, porque lo que llegan a mencionar con el jefe se lo puede acomodar a su conveniencia o puede ser honesto y puede perjudicar a la comunidad. Por esta razón, los trabajadores de confianza no pueden estar ahí escuchando lo que hablan los trabajadores, porque llegan a mencionar sus malestares, inconformidades que tienen hacia con el dueño, y se puede expresar realmente cómo se siente, pero si está el trabajador de confianza no puede hacerlo. Se puede
no se puede expresar como realmente son. Igual, pues luego pueden llegar a hablar hasta de ellos. Bueno, de acuerdo a esto, yo pienso que la gente tendría que saber cuáles son sus derechos, más que nada porque no saben para qué sirve el sindicato, pero pues a cualquier persona puede ser parte del sindicato, no hay ningún obstáculo. Y como mencionaba antes, no se le paga un salario extra a los que forman parte de este grupo, sino al contrario, es como un servicio que dan a su empresa en el cual no esperan ninguna recompensa, pero la gente es muy corrupta, entonces eso es lo que realmente pues no llega a suceder en México. Por ejemplo, yo he conocido a personas que son parte de un grupo de trabajadores de confianza y son parte del sindicato, y eso es lo que se supone que está prohibido ante la ley, y la gente, aunque lo sabe, lo permite y no dice nada, al contrario, se queda callado. Entonces esas cosas yo creo que están mal porque la gente sabe y no quieren accionar. Pero dentro de una escuela que yo llegué a estar, muchos contadores formaban parte del sindicato, y eso no está bien porque no puede estar alguien de confianza en ese lugar, pues la gente ya no se expresa como tal y ya no puede expresar sus necesidades. Y al parecer, pues, ¿en qué nos puede ayudar? ¿Quién puede ponerse en su lugar para defenderlos o para buscar un beneficio para la empresa? No hay nadie como tal en el que se pueda confiar. Acerca de las cosas que se llegan a padecer, solamente se tiene que quedar callados, porque eso es lo que realmente pasa en una empresa. Te quedas callado como trabajador, ves los problemas y no dices nada. Y en ese caso no hay nadie que los defienda, o sea, por eso las empresas, en lugar de tener una satisfacción por las cosas que están realizando, aunque sea algo que les guste o no les guste, les agrade su trabajo, pues ya el ambiente laboral es más tedioso, es más intolerante. Se supone que se tiene que hacer el registro ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, porque se tiene que registrar ahí muchas veces, es porque si no se llega a cumplir los acuerdos que marcan dentro de la ley, se puede pues dar de baja al sindicato. Pero igual volvemos a la misma situación, la gente por ignorancia, porque no sabe nada de esto, no acciona, no es capaz de defender sus derechos como persona. Y bueno, fuera que nada más se beneficiará a uno, pero se beneficia a toda la empresa. Y esto beneficia tanto como al patrón como al sindicato, porque entre ellos son corruptos o eso se entiende, que no sean todos, pero la mayoría son así. La verdad son muy aprobados esos puntos, Diana. Jesús nos comentará sus conclusiones respecto al podcast. Mis conclusiones es de que tal forma los temas son muy importantes en lo que va del derecho laboral. Algo que se me hizo muy interesante son los sindicatos, que son personas que ayudan a los trabajadores en sus salarios o vacaciones, y lo más importante, el seguro de vida, ya que un trabajador no puede trabajar si no está dado de alta en el IMSS. Bueno, en México no es la gran excepción, ya que a veces viola la ley. Los patrones contratan a trabajadores sin darlos de alta ante su seguro de vida. Algo que es relevante son las diferencias entre los contratos los cuales fueron mencionados. Es importante saber sus diferencias, ya que el contrato colectivo representa a los trabajadores para poder negociar algunas mejoras en lo que va a trabajar. Esto promueve nuevas estrategias de mejoras, los conflictos que a veces aparecen en la vida cotidiana. En cambio, la contratación de ley ayuda a las empresas que son un poco más grandes a tener un menor control en el ámbito de su trabajo. Estos temas son algo interesantes, ya que nos ayudan a saber cómo son las empresas por dentro, cuáles son su organización. Claro que depende mucho de quienes estén dentro de los sindicatos. Ya por dentro te hacen favores, pero muchas veces hay trabajadores que son muy malas personas que les hacen la vida imposible a otros, con solo ganar un poco de dinero, pero como están dentro de los sindicatos se creen algo importante, pero a veces te piden el favor de asistir a alguna reunión con el simple hecho de que no se
desintegre los sindicatos. Es algo relevante ante el derecho laboral, ya que las federaciones como las confederaciones son distintas, ya que la federación es complementada por personas y por sindicatos, que por naturaleza son personas morales, y que las confederaciones está complementada por sindicatos de federaciones, y de la misma forma que se otorga la libertad de asociación ante los sindicatos, también se le otorga la federación y confederación. Los miembros de las federaciones y confederaciones se podrán retirar de ellas en cualquier momento o tiempo, aunque exista algún tipo de pacto. Esto se debe a que se registraron en la Secretaría de Trabajo y esto le otorga que se pueden retirar en el momento que ellos gusten, ya que no están forzados a trabajar. Las federaciones como las confederaciones tienen la obligación de obtener su registro en la Secretaría de Trabajo para poder trabajar, el cual se le puede denegar por causas que se le compliquen, como ejemplo, si no pone interés o algún mejoramiento, también si sobrepasa el número de trabajo fijado que está en la ley. Esta es la razón por la cual a veces no se permite el registro, es que no exhiben los documentos correspondientes, eso hace que no se pueda iniciar su registro. Si la federación o confederación solicita su registro y enseña los documentos solicitados y cumple con los requisitos de la ley, la autoridad debe de permitir o denegar su registro por escrito. Esto se resalta al término de los 60 días posteriores. Si no se hace en ese lapso de tiempo, la federación y confederación puede requerir nuevamente su registro, pero ahora el término cambiará de 60 días a solo 3 días. Si insiste en la omisión, la federación y confederación deberá de entender que su registro fue aceptado de manera tácita, que significa que no fue escrita. Dependiendo del sector que un trabajador esté, como ejemplo, las federaciones, que es una entidad y que es independiente, que se une para trabajar juntos para defender los derechos laborales. Esta federación suele representar a trabajadores de un mismo sector y el objetivo de esto es poder negociar con los empleados. Aparte de las negociaciones, también participa en la promoción de mejores condiciones de trabajo y la protección de los derechos de los trabajadores. Estas estructuras permiten una mayor representatividad y fuerza en la defensa de los intereses de los trabajadores, ya que a veces los trabajadores no tienen alguna defensa ante la autoridad y con su registro podrán tener un poco de defensa ante la ley. Las federaciones y confederaciones son uniones que se constituyen o crean para tener como objetivo de expandir, defender o promover intereses colectivos. Esto significa que se unen para defender los derechos de los trabajadores en la negociación de trabajo. Por otra parte, la confederación es la entidad que reúne las federaciones. Su diferencia es que no está directamente involucrada en las negociaciones colectivas o en la representación de los trabajadores ante los empleadores. Su función o el objetivo de la confederación es coordinar y brindar apoyo a las federaciones. Es como un apoyo o algo que los respalda. Esto promueve la solidaridad y la unión de los trabajadores. Las federaciones como confederaciones desempeñan un papel importante en el ámbito laboral, como en la protección de trabajadores. Van en busca de mejorar o estabilizar las condiciones de los trabajadores en su vida cotidiana. Un ejemplo es la Ley Federal del Trabajo, que se reconoce y regula alguna existencia de las federaciones y confederaciones y que estas organizaciones tienen la capacidad y que pueden llevar a cabo algunas acciones como la negociación y como la representación de los trabajadores que están en pleno trabajo. En sus registros les hicieron para poder defenderse ante las autoridades, para poder tomar sus defensas de los derechos laborales. Las federaciones agrupan varios sindicatos de un mismo país, los cuales buscan la coordinación de las acciones de los afiliados, obtienen una mayor visibilidad de poder hacer negociaciones. En cambio, las federaciones pueden ser diversos países, lo pueden integrar de diferentes regiones o ya sea de fuera de su propio país. Lo principal que destaca de ellos es que representan los intereses, pero a nivel nacional o también puede ser a nivel internacional. Las confederaciones suelen tener más poder por el ámbito político, ya que pueden participar en los gobiernos internacionalmente, aunque se debe recalcar que las confederaciones tienen un mayor apoyo, ya que cuentan con una capacidad de una precisión debido a su tamaño y representatividad, y que la confederación puede participar en las negociaciones salariales, ya que los trabajadores no están obligados a prestar su trabajo personal sin su consentimiento. Ya si hablamos de los servicios públicos, solo será obligados en términos de que establezca la ley, o también de su desarrollo de los requisitos que soliciten antes de que el trabajador pueda dar su trabajo o sus servicios.
En el registro del trabajador se obligará a prestar los servicios de un trabajador por el tiempo que establezca la ley. Claro que no se podrá exceder de ese tiempo en ningún caso. En nuestro país de México, las federaciones como las confederaciones tienen un impacto en la sociedad en el ámbito laboral, ya que buscan la protección de los derechos laborales para los trabajadores mexicanos. La federación es quien busca esto, ya que se guía por los trabajadores y de ahí toman las decisiones de buscar buenas cosas, como ejemplo salarios que sean justos. El impacto que se ve en México sobre las federaciones como las confederaciones se observa en las promociones de mejores condiciones de trabajo, luchando por salarios justos. Hoy en día se puede ver un cambio en México, el salario ha subido, no mucho, pero sí se ha notado el traspaso del tiempo. Algo que no cambian son las jornadas laborales. Es algo que no se puede controlar, porque depende de las empresas, si tienen su registro, o peor son las maquilas, donde no se respetan estas leyes. Después de recalcar todo el tema, es algo que es importante aquí en nuestro país, ya que tienen un papel importante, el cual es fundamental el beneficio de los trabajadores mexicanos. Son temas que son útiles para poder defendernos de la ley, porque a veces son muy encajosos o malos se podría decir, pero así como las federaciones y confederaciones están para ayudar, bueno, aunque casi no lo hagan, porque México es el repleto de lo que se conoce como la gran corrupción. Concuerdo contigo, Jesús, sobre lo del IMSS, pero ahora vamos a escuchar a Marisol. Antes de iniciar la conclusión, me gustaría agradecer a nuestra audiencia por permitirnos acompañarlos durante todo este tiempo. Asimismo, agradezco el trabajo y el esfuerzo de mis compañeras de equipo que hicieron posible la realización de la emisión de este podcast. Ahora bien, si algo nos ha quedado claro después de todo lo que hemos comentado durante el podcast es que las relaciones colectivas de trabajo son tan importantes como las relaciones individuales, pues el fin último de crear este tipo de vínculos es definir las responsabilidades y derechos que existen entre los sindicatos y los patrones. Queda más que claro que un contrato individual de trabajo y un contrato colectivo no son lo mismo, pero si somos un poco observadores podemos notar que en cierta forma existen aspectos que los relacionan de algún modo. Por ejemplo, al principio no entendía por qué mi papá siempre que contrataba a alguien para que realizara algún trabajo como de albañilería o le prestaba dinero a un familiar o simplemente compraba algún bien segunda mano como una computadora, firmaba una especie de contrato. Y digo especie porque claramente este documento no cumplía muy bien con las formalidades que debería, pero ahora lo entiendo y me doy cuenta de que realmente le sirvieron de mucho, pues en varias ocasiones lo salvaron de quedar involucrado en situaciones un poco complicadas. Ahora soy consciente de lo indispensable que son los contratos colectivos y entiendo las necesidades de que estos cumplan con los requisitos mínimos que establece la ley, puesto que en él quedarán estipulados los lineamientos o directrices que se deben seguir. Por ejemplo, apenas en una clase estábamos comentando que cuando una empresa se da a la ardua tarea de contratar a su personal, debe observar las normas que establecen las leyes laborales, tributarias y de seguridad social, con el propósito de cumplir con la normatividad legal exigida por las autoridades en materia de contratación laboral. Y en este contexto veíamos que los responsables del área de recursos humanos, como pueden ser administradores, contadores, abogados, psicólogos, son quienes deben estar informados al respecto. Sin embargo, creo que en este punto estarán de acuerdo conmigo con que aquellos no deberían ser los únicos interesados, sino también los trabajadores, patrones, encargados, los sindicatos, el público en general, y por supuesto nosotros como estudiantes de la carrera de contadores públicos. Continuando, ahora me gustaría mencionar que uno de los temas que de igual forma llamaron mi atención fue el de los sindicatos, las federaciones y las confederaciones. Respecto a los sindicatos, estoy segura que a esas alturas todos en algún momento hemos escuchado el término. Por ejemplo, yo recuerdo que el semestre pasado en la clase de dinámica social precisamente estábamos analizando que la sociedad se conforma de 6 dimensiones sociales o culturales: familia, empresa, gobierno, religión, educación y por supuesto sindicato. A propósito, recuerdo que en aquella ocasión solo nos enfocamos en su definición, tipos, objetivos y leyes que los protegen y su propósito social. Ahora bien, trasladando todos estos aprendizajes en la materia de derecho,
puedo darme cuenta que realmente no fue tan diferente a lo que aprendí, pues como ya vimos, el objetivo de los sindicatos es estudiar, mejorar y defender los derechos de los trabajadores. Respecto a las federaciones y confederaciones, la verdad es que este tema se me hizo muy interesante. Es por ello que decidí investigar algunos ejemplos del área en que estoy estudiando. Estos me ayudarán a aplicar los conocimientos adquiridos en la vida profesional y personal. Regresando a lo que les decía, encontré que el Instituto Mexicano de Contadores Públicos es una federación fundada en 1923 que se conforma por 60 colegios de profesionistas que agrupan más de 22,000 contadores públicos asociados en todo el país, cuyo propósito primordial es atender las necesidades profesionales y humanas de sus miembros, para poder así elevar su calidad y preservar los valores que han orientado la práctica de la carrera de contador público. Otro ejemplo puede ser la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos e incluso la Federación Internacional de Contadores. Además de todo lo anterior, también resulta importante conocer los aspectos y lineamientos que deben tener los contratos de ley y establecer las diferencias con el contrato colectivo. Conocer también las causas para la suspensión o terminación de las relaciones de trabajo nos ayudará en un futuro a nosotros a evitar cualquiera de ellas y saber cuáles son las consecuencias que se generan para el patrón por un despido injustificado, al trabajador las causas para un despido justificado, incluso a saber en qué momento es necesario despedir a algún trabajador. Reconozco que no tenía conocimiento de todas ellas, pero investigar sobre ello me ha ayudado a entenderlas y a reconocer su importancia para nosotros como contadores públicos. Por mi parte, esta sería toda mi aportación y espero que la información que les compartí el día de hoy les haya sido realmente útil e interesante. Y así nada más que agregar, me despido, esperando que hayan disfrutado de nuestra compañía, así como nosotros disfrutamos de la elaboración de este podcast. Hasta la próxima. Esto sería todo por el video, espero que lo hayan disfrutado. Nos daría mucho gusto que nos acompañaran en la siguiente emisión. Nos vemos, tengan bonita noche, tarde. Adiós.